Vamos ahora sí con el testimonio de Génesis Tapia, que es demoledor y aleccionador a partes iguales, porque lo que media entre esa vida que todos hemos conocido, bajo los reflectores, primero los escenarios de como bailarina de los grupos femeninos de cumbia más populares, pasando luego a los programas reality, a las series, a los programas cómicos e incluso al cine, porque sí, Génesis ha hecho también cine, y su emancipación luego de estudiar Derecho y finalmente separarse del padre de sus 3 últimos hijos, pues hay un compendio de experiencias dolorosas, traumáticas, que han pesado como una lápida en cada decisión que tomó en su vida hasta que dijo, basta ya. De verdad que escucharla es estremecedor. Génesis creció en una familia donde la violencia doméstica era la norma. Era la niña que tenía que salir corriendo a la calle a pedir ayuda para que no sigan masacrando a su abuela. Era la niña que fue abusada sexualmente y que intentó quitarse la vida. Génesis además es la mujer que luego, cuando salió de su casa, salió con esta mochila emocional muy pesada para repetir patrones, porque ella se culpaba, se atribuía la responsabilidad en las infidelidades de las que fue víctima, en el maltrato psicológico del que fue víctima por parte de sus exparejas. Ella es la mujer madre de 5 niños que se quedó sin refugio cuando su madre murió, y es entonces cuando entendió que era el momento de tomar las riendas de su vida. Un reportaje de Percy Guzmán. A veces digo, pero debiste ser un poco más fuerte, debiste no llorar tanto, debiste no sufrir tanto, ¿no? Y después digo, oye, no seas tan dura contigo misma. ¿Por qué se cuestiona tanto la ex chica reality, Génesis Tapia? Ahora no hay dónde correr. Ahora soy yo con 5 niños que dependen de mí. Génesis Tapia revela los episodios más duros y delicados de su vida, situaciones que la marcaron para siempre. Buenos días, Génesis. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por permitirme ingresar. Estás con toda la familia. Así es, con mis niñas. Buenos días. Hola, Billy, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Fe. Así que hoy día van a conocer un poquito más de mi vida cotidiana. Estoy muy contenta de tenerlos acá. Detrás de esa imagen desafiante y confrontacional se escondía una realidad completamente distinta al personaje que todos veíamos en televisión. La historia de Génesis estuvo marcada desde muy pequeña, cuando a los 8 años descubrió una dura y triste verdad en su propia familia. Yo me entero más o menos como a los 8 o 9 años que los que supuestamente eran mis hermanos eran mis padres biológicos. En mi casa, si bien es cierto, mi abuelo siempre fue muy engreidor conmigo, había mucho maltrato, ¿no? Mucha violencia física, mucha violencia psicológica. Entonces yo crecí aprendiendo a correr a la calle para pedir ayuda y no sigan masacrando a mi abuela. Luego, pues, mi madre biológica tiene la valentía de separarse de esta persona y mi madre rehace su vida. Y entonces va a la casa donde vivíamos con mi abuela y esa persona con la que decide hacer su vida me ultraja sexualmente a los 12 años. Producto de esa violación, yo tomé una decisión muy dura. Yo decidí atentar contra mi vida y eso hizo que yo estuviera 6 meses en estado vegetal. Hoy, Génesis puede contar con cierta calma los delicados episodios que le tocó vivir. Ella recuerda que siendo solo una niña, nadie le creyó cuando denunció que había sido víctima de violencia sexual. Aquella indiferencia la llevó, tiempo después, a tomar la peor decisión de su vida, en un intento desesperado por borrar para siempre el dolor que le dejó esa agresión. Lo que yo ingerí era para yo no estar sentada aquí. Pero Dios tenía un propósito muy grande en mi vida. Entonces yo fui recuperándome de a pocos, pero ya marcada, ¿no?
Génesis Tapia logró sobrevivir a este delicado episodio tras permanecer medio año en estado de coma. Pero lo que no pudo superar tan fácilmente fue el patrón que adoptó al comenzar a compartir su vida sentimental, un ciclo de relaciones marcadas por el dolor y el silencio, como la que sostuvo con el desaparecido empresario Carlos González cuando ella tenía apenas 19 años y él 40. Era una relación muy tóxica. Salían personas a decir cosas que realmente no eran ciertas y yo no tenía la fortaleza de defenderme como tenía que hacerlo, con las pruebas que en ese momento yo tenía. Entonces yo dejaba que hablaran, que dijeran. Estaba muy manipulada por el que en ese entonces era mi pareja, ¿no? No digas, haz esto, no haz esto, sí, el otro. Inclusive cuando hubo el episodio de violencia fue una locura, porque cuando él me pide que me rectifique y me amenaza, era él de la mano conmigo acompañándome a los programas para que yo me rectificara y él hablando con los productores. Carlos, ahorita que en paz descanse, pues creo que tuvimos una relación muy dañina, pero es que en ese momento que yo no concientizaba lo importante que era sanarme primero, no hubiera podido traer otra persona a mi vida, porque como te digo, yo no estaba sana emocionalmente. Génesis nos confiesa que no en todas, pero sí en muchas de sus relaciones sentimentales se repitió el mismo patrón: violencia, toxicidad y agresión. Ella es madre de 5 hijos, los 2 mayores de diferentes padres y los 3 menores, fruto de su relación con Quique Márquez, el hombre que le dio el sí en el matrimonio civil hace ya 9 años. Esta relación fue una relación bonita en un inicio, como todo. Antes del Ampay yo no había tenido episodios de infidelidad con él. Lo que yo tenía era más un tema de caracteres, un tema de mentiras en otros aspectos, ¿no? Que siempre era lo que ocasionaba las discusiones entre los dos. Cuando todo era felicidad en su matrimonio, en el año 2018, Génesis decidió estudiar la carrera de Derecho, sin descuidar su rol de madre ni su faceta como empresaria. Con su esposo Quique en casa, sentía que contaba con su apoyo, pero en el fondo, nos confiesa, estaba siendo manipulada. Él sabía de dónde yo venía y entonces él logró que muchas veces los errores de él yo los considerara como propios. Cosas como: yo te miento, pero es porque tú lo ocasionas, tú eres la culpable. O sí, pues me pasó lo del Ampay. Al comienzo él estuvo muy sumiso y todo, pero después sí, pues es que todo eran tus estudios y no me das atención. Génesis reconoce que la relación tóxica que vivió con su esposo la cegó por completo. No me sentía bonita, no me sentí inteligente. Yo he sido becada por excelencia en la universidad. Toda la carrera la terminé becada por promedios no menores de 18. Como estudiante, la única estudiante en Brasil, teniendo especializaciones, considerador extrajudicial, ahora magíster, todo con las mejores calificaciones. Pero yo sentía que no era capaz de nada. Imagínate qué tan ciega y qué tan contaminada estaba, porque yo no había tomado conciencia de lo importante que era comenzar a sanar de una vez las heridas que yo arrastraba años atrás. Comenzar a sanar no fue nada fácil para Génesis, sobre todo considerando que su hijita Fe nació con un delicado problema en el corazón. Y como si no fuera suficiente, en pleno embarazo de su último hijo, un Ampay reveló que su esposo Quique le estaba siendo infiel. Ya hubo un punto de quiebre importante y yo comienzo a sangrar. Y fue por eso que al día siguiente a mí me llevan de emergencia a la clínica, y es en la clínica donde yo veo el Ampay, porque a mí me querían sedar. Yo dije, no me van a sedar porque me voy. Quiero verlo. Y me pusieron a un psicólogo, varios doctores, esperando a lo que podría pasar si es después de que yo viera eso, ¿no? Desde ahí nada fue igual ya. A pedido de su esposo, quien le solicitó acompañarla en el embarazo, Génesis decidió volver a priorizar a sus hijos. Hace 5 meses, el pequeño Adonai lamentablemente nació con una anomalía cardíaca congénita. Mi hijo nació a las 35 semanas con un agujero en el corazón. Yo doy a luz, me traen para amamantarlo y me lo quitan. Lo vi solo un momento y se fue la anestesia y todo. Y el vientre estaba vacío y mis manos también estaban vacías. No había cuna al costado, no había nada. Entonces, convaleciente, me levanté y me fui a UCI a buscar a mi hijo. Y fue así, yo le dije,
yo no me voy de esta clínica si no es con mi hijo en brazos. Nos quedamos una semana internados. En medio de la depresión postparto, Génesis recibe otra dura noticia. A su madre, su mayor soporte emocional, le detectan un agresivo cáncer terminal. Mi hijo entra nuevamente por un virus de sincitial respiratorio a UCI y yo no pude estar las últimas semanas con mi mamá como hubiera querido. El día de la madre la bañé por última vez y sabía que ese iba a ser el último día que íbamos a estar juntos. El día que falleció y me llamaron, corrí porque hasta el último pensé que no era verdad. Inclusive cuando me traen el cadáver de ella le dije, despiértate por favor, no te vayas, no me vayas a dejar sola ahorita. Y tenía que comenzar a hacerlo sola. Tomé la decisión de que era momento de agarrar a mis cachorros y hacerlo sola, porque yo siempre podía correr a casa y ahora sola ella me decía que todo iba a estar bien. Pero ahora ya no hay dónde correr, Percy. Ahora no hay dónde correr. Tengo acá mientras estoy con la laptop. De pronto aparecen Fe y Arabella, sus dos pequeñas hijas. Y es en ese momento Vueltita, vueltita, vueltita. ¡Eso! Es lo máximo. Eres lo máximo, eres el soporte de tu mamá. Cuando está triste, ¿tú qué le dices? Le digo demasiadas cosas, le digo que la quiero mucho y que no tiene que llorar porque no se tiene que poner triste, porque tiene a nosotros que la podemos apoyar en todo. Yo puedo estar para ella lo que necesite conmigo. Ay, qué bueno. Oye, eres una terrible. ya que por la condición de Fe, la alimentación es fundamental en casa. Luego, se alista para visitar en Lince uno de los tantos emprendimientos que lidera con esfuerzo y dedicación. Primicia para día D, voy a sacar una colección al mercado de todo lo que es ropa deportiva, de un material muy bueno, pero a bajo costo. Por ejemplo, tenemos las leggings, que esto te ayuda a reabsorber el sudor y que pues no te quedes toda incómoda, mojada y todo eso, ¿no? Después de supervisar la sesión de fotos, el día aún no termina para la empresaria y abogada. Una reunión urgente en el estudio jurídico donde trabaja la obliga a acudir a la oficina. Ahorita estamos viendo temas como demanda de unión de hecho, estamos también viendo un casito de violencia sexual. Esta es la mesita donde nosotros nos sentamos a debatir un poco, a cruzar ideas, a armar estrategia para enfrentar los casos que nos vienen, ¿no? Génesis está a la espera de su colegiatura para poder litigar en la corte y desde su profesión ayudar también a muchas mujeres. Hoy, la doctora Tapia ha desnudado su alma y abrió su corazón con la esperanza de que su historia no se repita en otra víctima. Créeme, no importa dónde estés ahora, se necesita solo que tomes la decisión para salir de ese círculo vicioso en el que puedas estar experimentando ahora un dolor que realmente lo único que hace es consumirte. No sacrifiques tu paz, no sacrifiques tu amor propio por nada. Y recuerda, si eres madre, que tus hijos van a imitar tus acciones y no tus palabras. Agárrate de eso y sal de ahí. Les había dicho que el testimonio de Génesis Tapia era sobre todo aleccionador.
Porque aquí también hemos dicho, cuando los niños crecen en ambientes malsanos emocionalmente, tóxicos, viendo violencia que se reitera una y otra vez, un padre que golpea, un padre castigador, un padre que somete a la madre y una madre que se deja someter y que perdona una y otra vez por diversas razones, y no vamos a juzgar esa posición. Lo que ocurre es que esos patrones se repiten a menos que tengan herramientas para poder tener vida de pareja y vida familiar de otro modo diferente al que crecieron, o hacer lo que hizo Génesis, entender, o sea, lograr ir cambiando y mutando profesionalmente, y eso es admirable, y entender que o alguien dice basta, o iba a terminar siendo una cifra más de las víctimas de violencia contra la mujer. Entonces eso yo lo aplaudo, lo reconozco y le agradezco haber compartido, porque no es fácil colocarse bajo los reflectores, porque ella está acostumbrada a hacerlo, para hablar de las debilidades, para hablar de eso que la hizo sufrir tanto. Y siendo un personaje público, tiene una enorme capacidad de influencia para animar a otras mujeres a hacer lo mismo, a entender que mejor sola protegiendo a mis hijos que no solamente mal acompañada, sino maltratada y exponiendo mi vida y la de los que más quiero, que son los niños. Esto yo lo aplaudo de verdad que sí. Vamos a cambiar de